Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 138. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Cuando la luz envolvió a Iván Pedilefei, todo se volvió negro. O mejor dicho, el concepto mismo de la vista, en cualquier forma, perdió todo significado. Su cuerpo había sido aniquilado sin dejar rastro alguno. Como si todas las pantallas de la habitación se hubieran apagado, estaba desconectado de lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, aún podía pensar. Comprendió que esto no era el más allá, sino una forma de vida. Su alma seguía en este mundo por el momento. Al pensar en todo lo que había llevado a esto, sintió un escalofrío de emoción, o al menos el recuerdo de ello. Asimismo, no podía contener su alegría por lo que estaba por venir. Después de todo, si aún existía en forma de alma, entonces no estaba muerto. La razón por la que aún no había abandonado este mundo era porque esa posibilidad aún estaba abierta para él. Mediante sus pruebas y experimentos con ese recipiente de barro, había alcanzado un nuevo nivel en la manipulación del alma. Esto le permitía hacer más que anclarse en el reino de los vivos. Podía unirse a quienes aún conservaban un cuerpo de carne y hueso. Podía optar por el ejecutor que le había asestado el golpe final, o por el titiritero que se le había escapado. O por cualquier otra persona. Allí no faltaban opciones. Un joven con un futuro prometedor, un ser humano más experimentado sin vínculos importantes, o algo aún más antiguo. Había deshecho y reconstruido su cuerpo hasta todos los grados imaginables. Había desentrañado la mente tanto consciente como subconsciente, cómo dividirla y cambiar sus colores. Y ahora había comprendido las complejidades del alma y lo maleable que realmente era. Había perfeccionado el arte de la transmigración espiritual. Ni siquiera necesitaba preparar un recipiente adecuado ni realizar un ritual. En esta etapa, la existencia de Iván Pedilefei no dependía de conceptos materiales como el cuerpo o los recuerdos. Y a partir de entonces, solo necesitaba consciencia y la voluntad de seguir viviendo. Si se insertaba en un ser vivo, podía remodelar su forma y sustancia para que se ajustara a él. Cualquier cosa con la que entrara en contacto se convertiría en Iván Pedilefei. Desde que había aprendido el tenue vínculo que podía mantener la mente o el alma conectadas incluso cuando estaban fragmentadas, Iván Pedilefei tampoco tenía que ser un solo individuo. ¿Hasta dónde podría llegar? ¿A qué reino abriría las puertas? Ahora mismo, incluso tenía la posibilidad de fusionarse con Migdal Babel, unirse a las filas de las numerosas almas que la habitaban y ver qué caos podía causar. Dado que se encontraba en un estado incipiente, tomar el control no era descabellado. Podría tomar el control de la torre ante las narices de Avenger y elegir el futuro más prometedor para la humanidad. Lo único que tenía que hacer era extender la mano y tomar lo que quería. Esto no me parecía bien. De repente, Iván fue asaltado por una sensación singular, lo que antes habría llamado dolor. La retribución vendrá. Sintió que unas garras se aferraban a él. Su alma, que debería ser más libre que el viento, estaba embocada por aquella otra presencia que lo oprimía. No era exactamente un ser vivo, aunque no podía descartar la posibilidad de que alguno de sus oponentes hubiera percibido su persistente presencia. Pero no era algo ni vivo ni verdaderamente inanimado. Fue una maldición. Puede que no haya justicia genuina. Nadie que pueda castigar a alguien como tú. Pero aún así serás arrastrado por tus pecados. A Iván le tomó un breve instante rebuscar en sus recuerdos para recordar. No esperaba volver a encontrarse con esa persona, a pesar de que habían hablado apenas esa mañana. Era una presencia tan inquietante que Iván tuvo que asegurarse de que su imaginación no se engañara a sí misma debido a su nuevo estado de existencia. Pero se vio obligado a reconocerlo. Naraku había regresado de alguna manera. Nunca me fui. Para neutralizarme, empapaste todo tu ser en una maldición aún más fuerte. Ya se fue. Yo me quedo. No puedes borrarme. Soy el rencor que despertaste, uno que abarca cientos de generaciones. No desapareceré antes de que se haga justicia. Estas garras estaban tratando de destrozarlo. ¿O eran esos dientes? ¿O, qué importaba? Una batalla inesperada. ¿Cómo debía luchar Iván? Podría sobrevivir incluso con el alma dividida, de eso estaba seguro. Pero Naraku no se detendría en desgarrarlo en 3 o 4 pedazos. Fue una laceración apasionada pero metódica, hasta lo más profundo de su existencia. Iván quiso luchar, pero no encontró la solución adecuada.
Tenía práctica de sobra en la autoconciencia y la estabilización del alma, pero era la primera vez que libraba una batalla de esta forma. Y entonces se dio cuenta. No servía de nada. La maldición lo destrozaba más rápido de lo que podía encontrar una respuesta. A este ritmo, ni siquiera podía albergar la esperanza de refugiarse en el cuerpo de otra persona, como si eso pudiera librarse de su oponente. Desde el momento en que permitió que Naraku le pusiera las manos encima, había perdido. En nuestra última hora no tenemos nada, pero no volverás al lugar de donde naciste. No habrá próxima vez. Del flujo de la muerte y el renacimiento te separo. Así fue como fue. Iván no estaba demasiado triste por eso. En todo caso, esa era una verdadera conclusión. Ahora lo sabía con certeza. No había nada más allá para él, ni infierno ni cielo. Una vez que su asesino acabara con él, no quedaría nada de su alma, nada con lo que el más allá pudiera trabajar. Lo cual significaba que realmente era eso. Iván se tranquilizó y se relajó. Se imaginó tumbado con los ojos cerrados, en perfecta serenidad. Sí, así tenía que ser. Ese era el momento para el que se había preparado, y tras muchas aventuras, había alcanzado el fin que anhelaba. Ya solo quedaba saborearlo. No, eso no estuvo bien. ¿Por qué no te pareció bien? Había hecho todo lo necesario. Había pasado sus últimos momentos en el escenario más emocionante que uno pueda imaginar. Una lucha fatídica, un desastre que puso al mundo entero al borde de la extinción. Una etapa que había preparado durante muchos años laboriosos, una conclusión escrita con tinta sangrienta. Cada una de esas batallas había sido más encantadora que la anterior, por no hablar de sus últimos momentos. Sí, ese fue un clímax digno de una vida llena de acontecimientos. Entonces, ¿por qué no estaba satisfecho? A pesar de toda la alegría que le trajo, esta victoria no le pareció ni más ni menos triunfante que las anteriores. No fue suficiente. Tenía sed de más, de una mayor euforía, de más aventuras que personas había en la Tierra, de una forma completamente nueva de experimentar la vida. ¿Qué haría falta? ¿Qué le faltaba? Reflexionó sobre su vida. Un inmenso rompecabezas, pero todas las piezas parecían estar en su sitio. No podía distinguir con exactitud qué había hecho mal. Lo había organizado todo casi a la perfección y lo había llevado hasta el final. ¿Qué entonces? ¿Qué más podía faltar en esta pintura? Tenía que descubrirlo. Tenía que satisfacer el hambre que crecía desde su interior. Ah, pero, ya era demasiado tarde. Él se estaba muriendo. Escabullirse era imposible. Apenas le quedaba lo suficiente para considerarlo. La perspectiva del fin, que nunca lo había aterrorizado, ahora se sentía como un agujero frío e ineludible. ¿Por qué? Este viaje. Pensó en su amigo. Cómo había luchado, sus palabras y acciones, la voluntad que lo animaba en ese preciso instante en que su destino se desvanecía para siempre. Ah, qué hermoso. ¡Qué envidia! ¿Cómo? Capítulo 139. Cuando la luz de la espada del juicio y la del corazón se encontraron, todos los presentes tuvieron que protegerse los ojos. El espacio dentro de la torre se llenó de intensos destellos blancos y rojos, cada uno compitiendo por la supremacía sobre el otro. El final estaba previsto. El resplandor carmesí se fue diluyendo hasta que todo quedó pintado del blanco más prístino. Finalmente la luz retrocedió e implosionó. A su paso solo quedó un gran vacío. Donde las dos fuerzas se enfrentaron, ya no había luz ni restos de lo que había sido. Las dos siluetas que flotaban arriba eran la única prueba de que el núcleo alguna vez estuvo allí. Las últimas raíces que había regenerado con éxito se marchitaron, privadas de su fuente. Todo se detuvo. Todo quedó en silencio. Humanos, inmortales y sirvientes por igual, miraban con incredulidad. Aunque fueron ellos quienes lograron esto, tuvieron que dejar que sus cabezas y espíritus se enfriaran antes de que finalmente tuviera sentido. Habían destruido el corazón de Babel. Lo logramos. Murmuró Michael. Todavía puedo oír el grito de esa cosa en mis oídos, pero ya no está, dijo Ewald. Espera, ¿de verdad lo hicimos? María finalmente se atrevió a abrir un ojo para comprobarlo. Leo observó el mismo espectáculo y compartió su estupefacta emoción. Sin embargo, no pudo expresarlo con la misma intensidad. Le faltaban fuerzas. En cambio, se encontró mirando al caballero sagrado a su lado. Galaad seguía vivo, al igual que Leo. Era extraño pensarlo. Pero Saber no le devolvió la mirada. Estaba demasiado absorto en lo que ocurría sobre ellos. Esta calma tranquilizadora terminó con un rugido estruendoso. Solo había una persona allí que no podía celebrar. Sin el corazón, los grilletes que sujetaban al gigante de ceniza habían desaparecido.
Descargó su ira contra Hoktan, quien ya no tenía fuerzas para oponer resistencia. Con un martillazo, Nimrod lo rebajó al nivel de aquellos con quienes había conspirado. Maldita seas. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Ves lo que has hecho? Su voz retumbó como un eco subterráneo. No lo permitiré. Hemos esperado tanto tiempo. Estaba a punto de deshacerse de Odiseo con la misma ira, pero se quedó paralizado. El aire había empezado a temblar. En realidad, era la torre en su conjunto la que se estremecía. El lejano sonido del desmoronamiento se extendió. Ya se podía ver la larga grieta formándose en los límites de este mundo. El cielo azul se desvaneció, su tono azul se disolvió para mostrar la verdad subyacente. Al descubrirse el oscuro molde de Migdal Babel, esta dimensión de locura regresó al mundo original. Supongo que esta es una nota final adecuada. Odiseo sonrió levemente mientras contemplaba el cielo vespertino que coronaba esta destrucción. Espero que hayas disfrutado de tu sueño, rey de los tiranos. Ahora debemos regresar a la realidad, una en la que ya no encajamos del todo. Con un suspiro de satisfacción, cerró los ojos. Las partículas doradas a su alrededor se elevaban en volutas. En este escenario donde el crepúsculo se avecinaba, parecían luciérnagas en su último vuelo. Una vez que el arquero realmente desapareció, todo lo que Nimrod pudo hacer fue apretar el aire. Hoktan se levantó y miró la figura solitaria del cazador. Tu batalla termina aquí, hermano. No hay nada que se pueda hacer para salvar a Migdal Babel del olvido. Tus planes no pueden concretarse, dijo el vampiro, no con firmeza, sino con tristeza. Has luchado. Nadie puede acusarte de inacción. Habiendo regresado a este mundo y luchando con todas tus fuerzas, te insto ahora a que aceptes este resultado y descanses. El puño del gigante tembló. No. Así, no puede ser como termina. Hemos esperado, y esperado, y esperado. Nuestra recompensa por sufrir esta eternidad, no puede ser tan pequeña. No lo permitiré. Surgió un nuevo estruendo. Al principio era indistinguible de la caída de la torre, pero pronto todos miraban a su alrededor con expresiones de asombro. Justo cuando finalmente saborearon la victoria, su entorno se llenó de una oleada de maná. Nimrod alzó las manos hacia el cielo que se le había escapado. ¿Su reino moría o resurgía? Bloques de la aguja negra se derrumbaban, al igual que las islas voladoras que habían sobrevivido a la batalla. Sin embargo, al mismo tiempo, el poder que surgía de las profundidades hacia la cima recordaba aterradoramente a la canción de la torre. Alcanza tu triunfo y disfrútalo. Tus ojos se cerrarán con los míos. Gritó Nimrod. Si debemos volver a la nada tan pronto, que así sea, pero traeré a tantos pecadores como pueda. Nuestra muerte resonará por todo el planeta. Surgió cada vez más energía a pesar de la desaparición del núcleo que la dirigía. Michael ni siquiera sabía a dónde mirar ni qué hacer, un sentimiento compartido por todos aquellos que habían llegado al límite de su espíritu de lucha. Entonces no ha terminado después de todo. Lo es, de la peor manera posible. Hoktan frunció el ceño. Ahora que la torre está aniquilada, planea disparar un último tiro con lo que queda. Ya no tiene nada que contener. Si usa todo el poder de Migdal Babel a costa de la propia torre, podría arrasar 1 o 2 continentes antes de desaparecer. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer exactamente? Preguntó Laurent, negándose a considerar la posibilidad de que no hubiera nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Ya lo hemos dado todo, gimió Silvelune. Curiosamente, los pocos islotes que los albergaban no se estaban desintegrando como el resto. De hecho, otro se les unió rápidamente. Michael se sobresaltó cuando Oriana apareció de repente junto a él y observó la situación con su habitual distanciamiento. Junto a ella, una pareja exhausta los siguió, pero no llegaron muy lejos antes de tumbarse. Alexander y Loia dirigieron su atención a Hoktan, al igual que todos los presentes. Ya cumplí mi misión, le dijo Oriana al vampiro. Pero no voy a dejar que se vaya al garete así. Ya que su preciada torre está en ruinas, ¿no deberíamos poder librarnos de ese tipo para siempre? La bendición de Migdal Babel ya no está en acción. Si es capaz de organizar un ataque de esta magnitud, no se ha debilitado para ello. Hoktan reflexionó en silencio un momento, contemplando la silueta de quien se negó a ser olvidado hasta el final. Luego, se giró y agitó el brazo. Han luchado con valentía. De ahora en adelante, solo deben pensar en sus vidas. A su orden, la materia se formó y se extendió ante sus ojos. En ese momento, cuando la torre apenas podía organizar sus propios recursos, al menos pudo ofrecerles una salida. Las piedras que había invocado formaban un puente que llegaba hasta el borde de la torre, sin trampas ni peligros.
Podían imaginar fácilmente lo que encontrarían al final. Sin embargo, no podían separarse por la preocupación. Los amos y sirvientes miraban al vampiro con aprensión más que alivio. Pase lo que pase, deben irse de aquí de inmediato. El vampiro los silenció. Su mirada se cruzó con la de Driss. Ese chico lo observaba con una punzada de tristeza, incluso después de todo lo que él mismo había pasado. Pero Jotkan negó con la cabeza y sus rasgos se suavizaron. He encontrado mi lugar, después de tanto tiempo. Debo quedarme aquí. Pero ustedes no. Regresen a su mundo, donde existe la esperanza. Se mantuvo firme. A estas alturas, nadie cuestionó su decisión. Sus destinos aún se debatían en la caprichosa palma de la mano, pero debían seguir actuando como criaturas que ansiaban vivir. Así, uno a uno, se dirigieron hacia el puente. Leo se puso de pie con dificultad. Atsuyo lo levantó y le ofreció el hombro. Laurent sujetó la mano de Ladile, asegurándose de que no se quedara atrás. Los demás hicieron lo que pudieron en sus respectivos estados y se pusieron en marcha. El único que se resistía con reticencia era Driss, quien seguía mirando al rey de la tormenta. ¡Guau! Gritó cuando Michael lo levantó y lo cargó sobre su hombro. Lo sentimos, pero no podemos quedarnos aquí. Tenían prisa, aunque no estaban seguros de qué encontrarían afuera. De todas formas, tenían que seguir adelante. El puñado de supervivientes se dirigía hacia la salida. La figura de Jotkan se hacía cada vez más pequeña tras ellos. Una vez que quedó claro que no se quedaban allí, les dio la espalda. Entonces, dio un paso en el vacío y comenzó a ascender hacia la última persona que había compartido su camino. Michael apenas había comenzado a correr por el puente cuando una voz apareció en su cabeza. «Oye, Michael, ¿qué pasa? ¿Ganamos?» Se le había olvidado por completo que Phaeton seguía allí arriba. Reprimió una maldición y gritó en su mente. «Ryder, retírate y regresa. El núcleo ha sido destruido, pero aún no ha terminado. Ese maníaco quiere bombardearlo todo. Así que va a lanzar un último ataque. No creo que pueda evitarlo si usa toda la estructura. No tenemos cartas para derrotarlo, no podemos hacer nada. Nos vamos de la torre por ahora, pero tendremos que largarnos de aquí en tu carroza. Cuanto más lejos, mejor. ¿Están todos a salvo?» No puedo decir que sean todos. Perdimos a muchos sirvientes. Pero Leo, María y los demás aún siguen vivos. Ya veo. Oye, tengo otra pregunta. Ahora que el corazón se ha ido, ¿podemos dañar esa torre? ¿Eh? Ni lo supe. Ya se está cayendo a pedazos, así que quizás. Bueno, eso es todo lo que necesitaba saber. Llévense a todos y evacúen. Déjenme el resto a mí. ... Los pies de Michael disminuyeron su velocidad hasta detenerse. Levantó la vista y vio que aquella pequeña chispa anaranjada seguía corriendo por la extensión crepuscular, y tragó saliva. Tú. Sé lo que vas a decir. No importa, quiero hacerlo. Sinceramente, no estoy seguro de poder escapar del alcance de la explosión, ni siquiera a toda velocidad. Pero aún puedo hacer algo. Me dijiste que debía estar listo para salvar el día, ¿recuerdas? ... El mago de mediana edad apretó los dientes. Luego, puso las piernas en acción de nuevo y corrió para alcanzar a los demás. Los adelantó mientras gritaba la advertencia de la auriga. Todos, apresuren. Tenemos que quitarnos de en medio. Sabes, me alegro de haberte conocido a ti y a todos los de la facción roja. Me llamaste aunque no sirvo para nada. Gracias. No pienses en Avenger, alguien más se encargará de eso. Así que corre. Miraron a Michael con ojos desorbitados, pero como ya estaba redoblando sus esfuerzos, siguieron su ejemplo. Todo va a estar bien. Nunca fue fácil y me trataron mal. Hubo muchos momentos en que me sentí inútil. Pero incluso cuando era demasiado, no quería huir. Porque había gente que contaba conmigo. Me sentí un héroe por un rato. Por eso, voy a protegerlos a todos. Los supervivientes se dirigían hacia la salida, atravesando el puente a toda velocidad, incluso a riesgo de tropezar. Migdal Babel aún estaba reuniendo su poder para desatar su poder sobre el mundo. El rey del crepúsculo se regocijaba ante la inminencia de su venganza. Pero ellos no sabían nada de eso, sus ojos estaban fijos en la luz al final del camino. No tengo miedo. Lo he enfrentado muchas veces, así que no tengo miedo. Del pasado. De mi padre. De mi fracaso. Así que no tienes que preocuparte por mí. No necesito el santo grial ni nada parecido. Solo quiero recompensarte por todo. Si solo hay una manera de hacerlo, me voy a acobardar. Te lo demostraré. Hiciste bien en elegirme como servant. Así que obsérvame. ¿Se te acabaron las cartas?
Eso no era del todo cierto. El carro en llamas volaba en círculos, como si desafiara a los dedos de la aguja negra a agarrarlo. Pero las 5 columnas ya no intentaban derribarlo. Para Faetón, que podía ver casi toda la torre, era una visión extraña. Un segundo parecía que todo se derrumbaba, y al siguiente, toda la estructura se recomponía. Era como taparse una herida sangrante con la mano, quizás. Pero dejaba en evidencia cuánta vitalidad le quedaba. Tal como temía, el siguiente ataque no era algo que un solo auriga pudiera detener. Al barrer el interior de la torre, Nimrod había reunido energía en su palma. Aquí, sin embargo, cada parte de ella cumplía su función de arma. Recordaba a un cañón gigantesco dirigido hacia las estrellas, aunque el ataque resultante se asemejaría más a la erupción de un volcán. Como si lo fuera. Faetón frunció el ceño y apretó las riendas. He volado hasta aquí para ayudarlos, no para sentarme en primera fila. Era una pena que las cosas no pudieran terminar ahí. Estaría en el suelo, observando a sus amigos con sus propios ojos. Se disculparía de nuevo por no haber luchado con ellos, y alguien probablemente habría encontrado una refutación. Habría visto a Michael realmente reencontrarse con su hija, podría haberle dado una palmadita en el hombro y decirle te lo dije. Podría haber estado con ellos, victorioso. Pero así no fue la historia de Faetón. No me pareció injusto. En todo caso, le pareció muy natural, casi cómico. Pero él no se reía. Ni sonrisas ni lágrimas cambiarían la terrible experiencia que tenía delante. Y así, su carro se elevó, más alto incluso que el brazo que rasgaba el cielo. A esta altitud, el suelo era solo una vasta extensión de azul oscuro, imposible distinguir la isla. La curvatura de la tierra se hacía evidente, doblando el horizonte mientras la noche se hacía a un lado para revelar algo aún más oscuro. Aún así, Faetón seguía pisando ese territorio. Era su lugar legítimo, en cierto modo. Míralo bien, árbol estúpido. Solo te lo voy a mostrar una vez. Una vez que hubo suficiente espacio, el carro giró y contempló el mundo entero. Esta impresionante vista inspiró muchos sentimientos conmovedores, la misma sensación que uno debe tener cuando reinan sobre toda la creación. Para él, sin embargo, no había espectáculo más aterrador que este. Había superado el recuerdo de ese día, ahora tenía que enfrentarse a la realidad. Soy quien viajó en busca de su nombre, quien intentó dirigir el curso del sol. Sin embargo, que quede claro, esta no es la historia de la conquista de los cielos por parte de la humanidad. Incluso a esta altura, donde hacía un frío glacial, la temperatura subía hasta volverse abrasadora. El carro ondulaba y perdía su rigidez para convertirse en calor. No es la historia de un héroe ni de un dios. Es la historia de un necio. La arrogancia de uno causó la miseria de muchos, pero la carga debe ser llevada en solitario. Era difícil saber si realmente seguía parado sobre algo. Su montura no se parecía en nada a una. Pero sí sostenía las riendas de algo, con manos que no dejaban de temblar. Sin embargo, al contemplar el poderoso árbol del mundo que ansiaba extenderse hasta los confines del universo, su voz era firme. Te diré el nombre de quien causó estragos en la tierra y en el cielo. Su nombre es Faetón, hijo de Helios. Mi carroza no es más que una ilusión, un sueño que nunca se hizo realidad. Acabemos con las mentiras. Este es mi verdadero noble fantasma. Faetón Tragidia. Ascenso y caída, gran estrella de la destrucción. Cuando su nombre resonó fuerte y claro en el aire, se reveló la verdadera naturaleza de su poder. El cielo era fuego. La noche desapareció, reemplazada por un vasto campo abrasador que brillaba con un intenso color naranja. Tenía sus límites, por supuesto, pero era lo suficientemente grande como para superar la isla donde se alzaba la torre y extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, desde el punto de vista de Rider, no había nada más que una llamarada formada por miles de lenguas de fuego que se desplegaban furiosamente. No veía a dónde iba ni qué estaba destruyendo. Sin embargo, tenía una idea de la dirección a seguir. Era difícil pasar por alto la imponente presencia de Migdal Babel tras el velo de llamas. Sin embargo, no fue tan sencillo. Tan pronto como Faetón manifestó su verdadero noble fantasma, perdió el control del mismo. La estrella ardiente corrió hacia el este como un caballo loco. Así no. Tiró de la brida con todas sus fuerzas, sin éxito. No volveré a cometer el mismo error. Esta era la leyenda de Faetón, el imbécil que creía poder cabalgar el sol por el cielo. El colmo de la destrucción, con un poder absoluto sin parangón entre los fantasmas nobles. Por desgracia, también era un poder que jamás pudo controlar, solo liberar. Y solo podía llorar y sufrir mientras el fruto de su culpa causaba un daño incalculable. Tal era el reinado de Faetón Tragidia.
Fue exactamente igual que aquel día. Completamente solo, en un océano de vacío. Nada más que el sonido de llamas chisporroteantes. Tratando desesperadamente de mantener unido el caos incluso cuando se hacía más inmenso. Jinete. Con este sello de comando, te pido que controles tu noble fantasma. Pero no era ese día. Ryder apretó los dientes y se obligó a dejar de temblar tanto las manos. Una vez más, tomó las riendas y respiró hondo. Y con mi último sello de mando, te digo, no te rindas. Tenías algo que mostrarme, así que no dejes que algo tan insignificante te detenga. ¿Sí? Él tiró. Puso los brazos y la espalda en la fuerza, y luego todo el cuerpo. Gracias a la ayuda de Michael, un tremendo vigor lo invadía. Pero no le proporcionaba fuerza bruta. Si solo los músculos pudieran resolver este problema, no sería un muro tan temible de romper. Era algo más fundamental, algo que nunca se agotaría. Jaja. Puso todo su ser en la tarea, hasta la última gota de su fuerza de voluntad para que su carro se desviara apenas un poquito. No podía oír, sentir ni pensar en nada más. Incluso cuando sus extremidades se entumecieron, incluso cuando no podía distinguir si seguía luchando, no se rindió. No se trataba de fuerza. No se trataba del destino, del nacimiento ni del valor. Era su miedo. Lo que cabalgaba no era el carro del sol de su padre, sino la tragedia de Phaeton. El miedo paralizante y la impotencia de alguien arrastrado al caos. Pero él no tenía miedo. Él no tenía miedo. No hago esto para sentirme bien conmigo mismo, ni para complacer a nadie. Ya no seré una carga para nadie, así que te vas, maldita sea. Sintió el primer crujido. Su muslo derecho se dobló bajo la presión sobrenatural. En otros puntos, el auriga también se estaba astillando. Pedazos de él se desprendieron y volaron, dispersándose en la estratosfera. El espíritu heroico Phaeton no pudo resistir su mayor fracaso. Así tenía que ser. Así, fue castigado por traicionar su esencia. Sin embargo, esto solo ocurriría en un escenario. Vamos. La estrella ardiente estaba girando. En lugar de danzar salvajemente por los cielos, viró de nuevo hacia la aguja negra. Incluso pedirle tampoco era tan arduo como cruzar un arroyo de montaña a pie. Pero obedeció. Phaeton lo estaba logrando. No le importó el precio que tenía que pagar y condujo su noble fantasma en la dirección correcta. Embestir contra la torre no era una opción, pues corría el riesgo de matar a sus compañeros. Así que se esforzó por hacer que el carro celestial ascendiera por encima de la mano de Babel una vez más. A cada instante, Phaeton Tragoidia intentaba liberarse. A cada instante, tenía que volver a colocarlo en su sitio. Cada vez se le desprendía más parte del cuerpo con el sonido de cristales rotos. Pero por fin pudo enfrentarse a su oponente. ¿Quieres arrasar el mundo, verdad? Le dio a su carro una simple dirección. Abajo. Ya lo he hecho. Déjame mostrarte cómo se hace. El cielo llameante se desplomó sobre Migdal Babel. Debió parecer como si el cielo se derrumbara, y el único allí para detenerlo era ese brazo gigante tan cerca de alcanzarlo. Cuando la estrella de la destrucción se acercó, el árbol del mundo emitió un grito similar al de un cuerno de guerra. Decididamente, estuvo a la altura del desafío y se mantuvo firme. Phaeton no podía calcular la magnitud del impacto entre ambas fuerzas. La pantalla incandescente frente a él era demasiado cegadora, y la furia del fuego, demasiado intensa como para distinguir nada. Aún así, percibía que su carro había aminorado la marcha y no descendía. Tan solo eso le provocó un escalofrío. Phaeton Tragoidia no estaba destinado a resistirse en absoluto. Era la encarnación de la destrucción. Cuando el sol descendió demasiado, secó un continente entero, mientras que al elevarse demasiado dejó una marca eterna en el cielo. Si los nobles fantasmas como los de Samson o Galaad infligían daño restando 10.000, Phaeton Tragoidia era más como multiplicarlo por 0. Aniquilaba al objetivo sin importar el material. Y aún así, Migdal Babel persistió. Una estructura construida con deseos y elevada con plegarias, destinada a proteger a la humanidad de purgas y desastres. Permaneció fiel a su función a pesar de luchar contra su propia desaparición. O quizás fue ese terrible estado lo que la llevó al borde de la desesperación y la impulsó a luchar con todas sus fuerzas. En lugar de convertirse en cenizas en el intenso calor, la mano pareció hundir los dedos en las llamas para aplastar a la auriga. Sin embargo, la estrella en su garra era indomable, un monumento a la arrogancia humana. La torre no pudo sofocar por completo su estampida llameante. El carro avanzaba cada vez más. La torre siempre intentó conquistarla. En tierra, los maestros y sirvientes habían abandonado Migdal Babel. Tras seguir el camino de Jotan hasta el final, finalmente salieron a la luz.
se encontraron en una de las 3 puertas, donde les dio la bienvenida un campo de estatuas de obsidiana. Sin embargo, no planeaban admirarlas. Siguieron corriendo como si un demonio les pisara los talones. Hasta cierto punto era cierto. Las consecuencias de eliminar el corazón ya habían llegado hasta allí. Se extendieron grietas y pequeños fragmentos de la aguja negra llovieron a su alrededor. Lo más importante era que tenían que alejarse de la titánica batalla que se desarrollaba allí arriba. Podían sentir una oleada de calor a pesar de los miles de metros que los separaban del choque. Tras recorrer una buena distancia, tuvieron que escuchar las súplicas de sus pies. No era como si pudieran cruzar el mar corriendo de ninguna manera. Y así, contemplaron el espectáculo monumental de una fuerza imparable luchando contra un espíritu inquebrantable. No estaban preocupados por el resultado, aunque sus vidas estaban en juego. En cambio, se perdieron en la contemplación. La cima de la torre aparecía y desaparecía al capricho de las olas ardientes que la rodeaban. El árbol de los sueños finalmente había atrapado a una de las estrellas que tanto le fascinaban, solo para darse cuenta de lo abrasadoras que eran. ¿Pero cuál estaba destruyendo a la otra? Michael deseaba poder saberlo. Jinete. KH. Phaeton no se inmutó, aunque todo conspiraba contra él. Además de la rencorosa resistencia de Nimrod, tuvo que lidiar con la indisciplina de su carro. Sabía que no podía resistir eternamente. Mientras la batalla continuaba sin un vencedor, él estaba pagando un alto precio por ello. No podía desperdiciar sus pensamientos en las cicatrices que le crecían por el cuerpo. Tenía que concentrarse y no rendirse jamás. Exclamación de cierre. Con el tiempo, ese precio se convirtió en uno de sus brazos. Se rompió en pedazos sin previo aviso, desbaratando su proyecto. Sin dudarlo, Phaeton se llevó las riendas a la boca y las sujetó firmemente entre los dientes. Mordió con todas sus fuerzas para compensar la pérdida de su brazo, dirigiendo obstinadamente su carro en la misma dirección. La gran estrella no se le había escapado de las manos durante ese tiempo. Esa línea se acercaba cada vez más. Él no podía darse por vencido. No era el único que sufría. Migdal Babel había perdido su esencia, luchaba contra su propio fin. Que lo negara y siguiera oponiendo resistencia era admirable, pero su caída era inevitable. Ambos se estaban desmoronando. Todo dependía de quién cediera primero. Y si tuviera que ser él, aguantaría todo lo que pudiera para evitar la ambición del cazador. La sangre goteaba sobre las riendas. Su saliva se había evaporado con el calor, aunque le crujieran los dientes. Aunque lo único que quedara de él fuera su voluntad. No dejaré que les pongas un dedo encima. Dentro de Migdal Babel, el rey del crepúsculo observaba con determinación cómo los cielos se rebelaban contra él. Sus brazos aún se alzaban en alto, inspirando la determinación de la torre y guiando su mano. Solo un poco más lejos y devorarían a los autores de su desgracia. Todo lo que se interponía en su camino era ese débil auriga y el fuego que había invocado. Has descubierto un poder inesperado, pero no seremos derrotados por alguien como tú. Bailando al borde del olvido, la torre se mantenía unida con el único propósito de vengarse. Este cimiento inquebrantable no sería domado, ni siquiera por la fuerza de 1000 soles. Implacablemente, rechazarían la muerte hasta que su justicia se hubiera ejecutado. La estrella de Phaeton también exudaba fuertes emociones. Miedo, desorientación y arrepentimiento. Un espectáculo patético. El poder se elevó a lo largo del borde de Migdal Babel, respondiendo a su canción de ruina. Las llamas del carro lo envolvieron como un voraz enjambre de langostas. Mientras tanto, los dedos arañaban el infierno y apretaban el nudo alrededor de su origen. Por vasto y etéreo que pareciera, podían apoderarse de él. Podían lograr cualquier cosa. Mientras no se rindieran, podrían aferrar el mundo y aplastarlo en sus palmas. Solo un poco más. Un poco más. No eres nada. Esta hora les pertenecía. Nimrod encerró la silueta lejana del auriga entre sus manos, como para extinguir las brasas de su desafío. Sin embargo, alrededor de sus manos unidas se extendieron grietas anaranjadas. Los dedos de la torre se deshilachaban en los bordes. Sus puntas se desvanecieron en las llamas y nunca reaparecieron. Más fisuras y cortes se abrían a lo largo de la torre, y a través de ellos brillaba la cálida luz de la estrella salvaje. Nimrod vio cómo uno de los dedos se convertía en cenizas, y luego otro. No podemos caer. Ningún castigo divino ni ninguna purga sagrada podrán quebrantar a Migdal Babel. Pero esto no fue ningún cataclismo de origen divino. Todo lo contrario, fue algo muy humano. El celo y la despreocupación de un solo ser humano, un desastre que ni siquiera los dioses habían imaginado.
Una sola alma contra las muchas voces insatisfechas que cantaban al unísono con Babel. No te dejaré. El gigante ceniciento enseñó sus colmillos. Si él mismo tomara medidas, la situación aún podría revertirse. Con eso en mente, reunió más energía mágica y se preparó para disparar. Incluso un disparo fallido desde la torre serviría. Si estuviera lo suficientemente enfocado, alcanzaría a Faetón más allá de la cobertura del infierno y lo remataría. Después de eso, habría suficiente energía para arrastrar al resto de esas insolentes alimañas consigo a las profundidades de la tierra. No. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar su venganza, la punta de una espada emergió del centro de su pecho. Este es el fin, Nimrod, dijo Jotan en voz baja. No necesitamos un canto de cisne. ¿Puedes verlo ahora? El coraje sincero de nuestros hermanos y hermanas. La mano de Babel había caído. El carro continuó su descenso sin impedimentos. Cada vez más Migdal Babel era devorado por sus llamas. Dentro de la torre moribunda, todo estaba bañado por su luz abrasadora. Los rencores de 5000 años habían cedido, impotentes ante la pasión y la determinación de aquel que caía con su estrella. Ahora la aguja negra realmente se estaba derrumbando. Por fin, este viaje interminable ha terminado. Ha llegado el momento de cerrar los ojos para siempre. Con una leve sonrisa, Jotan aferró la roca. Luego, se giró. Aunque no podía verlos, pensó en ellos. A ustedes, que han presenciado este día con nosotros, continúen su propio viaje. Aunque sea imperfecto e incierto, bendecimos el futuro que han elegido. Las llamas se deslizaron hacia abajo y abrazaron a los tres. Lo había hecho después de todo. Tras romper el control de la torre, Faetón procedió a quemar el resto. Una distancia que fue salvada mucho más rápido de lo previsto. Eso ya era más que suficiente. Si seguía avanzando, dañaría a quienes había jurado proteger. Qué lástima, habría estado bien quedarme un poco más. Con el brazo que le quedaba, sujetó su espada. Luego, apuntó la punta hacia su corazón. Una vez activado, habría una forma de detener a Faetón Tragoidia. Seguiría activo hasta que se quedara sin maná o hasta que muriera. No le quedaban fuerzas para alejarlo de sus amigos. Una oleada de aturdimiento lo invadió. Solo había una solución. Pero lo había hecho. Esta vez no había corrido ni se había quedado corto. Y así, con una sonrisa atrevida, se despidió. No está nada mal para una exhibición, ¿verdad? La temperatura estaba bajando rápidamente. La gran estrella que había brillado con tanta intensidad en el cielo se disipaba. Empezando por el centro, las llamas se extinguieron una a una, y con ellas el último resplandor del día. La noche recuperaba su esplendor, la luna había ascendido por completo. Y al desvanecerse el fuego, reveló un vasto vacío donde una vez estuvo Migdal Babel. Esa torre, tan ancha y alta que era imposible comprender su escala completa, ese monumento a los deseos pasados, había sido completamente consumida. Solo quedaba la base, con sus 3 puertas que ahora no conducían a ninguna parte. Pero incluso lo que se había salvado pronto lo seguiría. Los últimos vestigios de Migdal Babel se disolvieron lentamente en el aire como un espejismo. La prueba física de lo sucedido, de lo que habían enfrentado hoy, desaparecía para siempre. Tal vez regresaba a su antiguo lugar de descanso, en otra capa de la realidad donde ya no quedaba nadie que la despertara. Esa no era una historia que la gente del presente pudiera conocer. Michael bajó a Dries con la mayor delicadeza posible gracias a sus brazos cansados. Luego, se sentó en el suelo. Durante todo ese tiempo, no apartó la vista de los últimos rescoldos del noble fantasma de Faetón. Al final, todos habían desaparecido, pero sentía que aún podía observarlos. Nada mal, héroe, dijo con voz entrecortada. Sus dedos rozaron el dorso de su mano, donde habían estado sus sellos de comando. Lo intentaste mucho. Y aún más, lo lograste. Qué manera de cerrar el asunto. A su lado, Oriana suspiró. Con esto, Ruler también puede estar tranquilo. El mundo no se acabó después de todo. Es lo mínimo que podemos pedir, murmuró Alexander. Creo que tengo quemaduras de sol, gimió Lauren mientras se dejaba caer sobre el escombro más cercano. Como todos los demás, sus piernas ya no lo sostenían. Pero entonces, reinó un profundo silencio. El verdadero sol hacía tiempo que se había ocultado en el horizonte, y como no había una lámpara ni una antorcha a mano, la oscuridad se había apoderado de toda la isla. Para compensarlo, la luna de esa noche brillaba especialmente. Sin una sola nube a la vista, su resplandor se reflejaba en el suelo blanco, de modo que podían ver muy bien. Miraron a su alrededor, pero aún no les llegó ni una sola palabra. Los susurros del mar llenaban el aire, resaltando cuán tranquila se había vuelto la isla.
Hasta. Se acabó, pensó Leo en voz alta. Tenía que expresarlo, si no, no estaba seguro de creerlo. Esta vez sí que se acabó. No más carreras, dijo Laurent. No queda nadie para luchar, continuó Ewald. Todos caían en la cuenta. Sus esfuerzos habían dado sus frutos. Por fin podían aferrarse a sus vidas sin temer por ellas. Este extraño suceso al que se habían visto arrastrados, la Torre de Babel, el viaje de 3 almas desamparadas a través de los siglos, todo eso había desaparecido. Ahora que por fin se había pasado página de este imprevisto, sus pensamientos volvían a lo que había precedido a toda esta locura. A la guerra del Santo Grial. Y así, inevitablemente, se cruzaron miradas incómodas, con mayor o menor incertidumbre, mayor o menor desconfianza y mayor o menor desafío. Cuando este día comenzó, no todas las personas aquí estaban del mismo lado. Algunos de ellos compartían relaciones complicadas y tenían rencores personales que se remontaban a tiempos lejanos. Pero no importó. Mirarse fijamente solo les recordaba lo patéticos que se veían. Habían pasado por mucho hoy, todos y cada uno de ellos. Comparado con eso, su resentimiento parecía un problema lejano. Estaban demasiado exhaustos para actuar al respecto, o para que les importara siquiera. La gran mayoría había perdido a su sirviente en esta batalla, lo que hacía aún más extraña la idea de aliados y enemigos. ¿Estamos seguros de que podemos quedarnos en esta isla?, preguntó Loia a Oriana, rompiendo ese segundo silencio. No sé cómo podrá mantenerse a flote, pero ahora que la torre y Pedilefei han desaparecido. Como para acentuar su pregunta, un sonido desmoronado llegó a sus oídos. Era bastante lejano. En otra zona, un montón de piedra blanca se había desprendido y hundido en el mar. Eso bastó para alarmarlos. Incluso estando en plena forma, nadar en esas aguas frías, tan lejos de la tierra, era simplemente imposible. Escucharon con la respiración contenida, esperando la confirmación de su miedo. El ruido no se repitió. No se va a desmoronar de golpe, respondió Oriana finalmente. Este lugar se creó a partir del arca. Si funciona igual, podría seguir funcionando en piloto automático durante un tiempo. Además, sigue en movimiento. Era cierto, aunque apenas perceptible con el mar tan oscuro. Saber que la isla seguía a la deriva como si nada pasara era al menos un poco reconfortante. Pero ¿cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta de que es hora de hundirnos? Michael planteó una nueva inquietud. Preguntas como si supiera la respuesta. La ejecutora chasqueó la lengua. Si de verdad quiere cumplir su misión, al menos debería aguantarnos toda la noche. Nos preocuparemos cuando estemos a punto de mojarnos. De todas formas, no podían hacer mucho. Lo último que querían era seguir dándole vueltas a la cabeza. La adrenalina de luchar por sus vidas se había disipado. Cuando Leo intentó pensar en una solución, se quedó en blanco, diciéndole: «Te quedaste sin energía, idiota». Quizás era una ilusión al final de un largo día, pero sentía que todo iría bien. Al menos por ahora. «No te preocupes», susurró Galaad a su lado. Entonces, el caballero se levantó y comenzó a alejarse del grupo. «Puede que aún haya bestias rondando. Me aseguraré de que no haya peligro». Lo vieron irse sin responder. Sinceramente, era dudoso que algo creado por la torre hubiera sobrevivido a su desaparición. Sin embargo, era reconfortante saber que Galaad los cuidaba. Sin tener que preocuparse por ninguna amenaza invisible, podían tranquilizarse y descansar. Pero en ese momento la voz de María se alzó. «Disculpen, pero, ¿alguien ha visto a Sylvie?». Su pregunta atrajo todas las miradas. Miraba a un lado y a otro con preocupación en el rostro. Y Berserker también. Seguro que estaban allí hace un minuto. Ahora que lo dices, Michael parpadeó. ¿Cómo escapó un tipo enorme sin que nos diéramos cuenta? La chica enferma y su sirviente habían desaparecido sin dejar rastro. Salieron de la torre con ellos, pero Leo no pudo determinar con certeza cuánto tiempo habían estado ausentes. Nadie se había molestado en pasar lista, ni siquiera en prestar atención a quién estaba presente o ausente. María se puso de pie a pesar del cansancio y observó su entorno con inquietud. Tuvo tiempo de sobra para hacerlo mientras todos mirábamos hacia arriba, dijo Alexander. Vio lo que se avecinaba y se fue mientras pudo. ¿Pero por qué?, gritó María. No está en condiciones de moverse. Es su decisión, dijo su padre, con demasiada fuerza. No está sola. Pero no es tan difícil de entender. Alexander se encogió de hombros. Solo míranos. Desde la perspectiva de un maestro, este fue un día sangriento. Y somos lo que queda. Eso era algo en lo que habían intentado no pensar demasiado.
Hasta esta mañana, las únicas bajas habían sido Linandirage Dovelle, Peter Stump y su maestro, Charles Pendleton y Volundr. Meses después del inicio de la Guerra del Santo Grial, la gran mayoría de maestros y sirvientes seguían en el rebaño. Menos de 24 horas después, la mayoría había perdido la vida en el arca o en la torre. De hecho, era un milagro que alguno de ellos hubiera sobrevivido para contarlo. Nadie quería presumir de ello. Es lógico, supongo. Alexander rió nerviosamente, para gran preocupación de Loia. Iván Pedilefei montó toda esta guerra del Grial a espaldas de todos, y prácticamente la terminó con su plan definitivo. Aún no ha terminado, dijo Oriana con brusquedad. Probablemente no quieras oírlo ahora, pero es cierto. Esa chica se fue por eso. La gente todavía quiere pelear después de todo esto. María dejó caer los hombros. Entiendo cómo te sientes, pero eso es asunto suyo. La expresión del ejecutor se suavizó un poco. Con el fin a la vista, deben estar más motivados que nunca. La chica de cabello negro azabache miró con impotencia a su primo. Ah, cierto. Leo era uno de ellos. Pero su mente no estaba realmente en la lucha, ni en Sylvelune Arbonaux, ni en nada en absoluto. Tenía los párpados pesados. Aún no tenemos noticias de Revok ni de Leane. Michael frunció el ceño. Assassin y Berserker no aparecieron después de todo. Ese tipo, Laurent se pasó la mano por el pecho pensativo, pero hacía una mueca. Siento que, algo le pasó. Ojalá lo comprueben ustedes mismos. Oriana abrió su cuaderno para anotar algo. Detuvo el bolígrafo justo antes de tocar el papel y lo guardó con un suspiro. Pero por ahora, deben tener algo en cuenta. Si la situación es como la describimos durante el informe, solo quedan 3 sirvientes en esta guerra. El berserker de negro, el lanzador de blanco, y el sable rojo. Ella cerró su cuaderno de golpe. Sus palabras habían hecho que más de uno se animara. Oírlo así hizo que el impacto de ese día fuera aún más impresionante. Alexander bajó la mirada con una sonrisa amarga en un rincón, con la mano en la de Loia. Ewald apartaba la mirada, sentado ligeramente apartado del resto. Zris, Atsuyo y Michael compartían un aire de resignación. La Dile ya se había sumido en el sueño, acurrucada en los brazos de Laurent. Leo se empapó de sus emociones. Él también debería sentir algo, tal vez ansiedad o alivio. Sin embargo, al reflexionar sobre la conclusión de Oriana, solo fue alcanzado por una sorpresa letárgica. ¿Qué carajo? Ya he llegado hasta aquí. Uno de los 3 que todavía luchan por el Santo Grial. Se preguntó cómo se habrían sentido los otros 2. Sylvelune apretó fuertemente sus brazos alrededor del cuello de Berserker, por agotador y precario que pudiera ser para ella. Aparte de eso, no necesitaba pensar ni hacer nada. Mientras sus cálculos fueran correctos, el gigante plateado se encargaría del resto. No quería cerrar los ojos y dormir. El agua helada la salpicaba por todas partes. Tenía que conservar el calor corporal de una forma u otra. Por lo tanto, sabía que no descansaría por un tiempo. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, observando el paisaje oscuro subir y bajar con desinterés. Berserker nadaba frenéticamente en la dirección que ella le había indicado. Ninguna ola era lo suficientemente alta como para desviarlo. Con su fuerza y corpulencia, era él quien creaba olas con cada brazada. Era un viaje duro para una chica que pasaba el tiempo sentada en una silla de ruedas. Sin embargo, esa velocidad vertiginosa era necesaria, no solo para dejar atrás los restos del arca. Sabía que su maestro no soportaría una noche entera navegando en esas frías aguas. Lo siento, María, su susurro se perdió entre el romper de las olas. No puedo rendirme, sigo queriendo vivir, aunque sea una vida de reconciliación y disculpas. Podía imaginar cómo reaccionaría esa chica ante su desaparición. Sylvelune se lo había contado todo, así que con el tiempo lo entendería. Había sacrificado demasiado para llegar tan lejos. Morir en la batalla por el Santo Grial o rendirse ahora, daba igual. Incluso con tan pocas esperanzas, tenía que seguir adelante. Lo haría sola, sin agobiarla. ¿Estás preocupado por mí?, resopló. No hace falta, desde el principio, supe exactamente cómo sería mi vida, es desagradable, pero todo lo que hago ahora es por voluntad propia. En el dorso de su mano, uno de los sellos carmesí estaba manchado. Lo había usado únicamente para que él siguiera adelante. Con la pérdida del fragmento del Grial, ese era su último recurso para abastecerlo de maná. En cierto modo, esa era su cuenta regresiva de cuánto más llegaría. Debo parecer tonto, aferrarme a la esperanza sin nada. No. Solo podemos vivir. Aferrarnos, incluso sin nada, aferrarnos.
La brusca elocuencia de su sirviente le abrió los ojos de par en par. Pero no estaba realmente sorprendida. Tras unos segundos, cerró los ojos y exhaló un largo y sordo suspiro. Ya veo. Así es. Para los dos. Adelante, siempre adelante a través de este mar dormido. El final estaba cerca, de una forma u otra. Galahad recorrió la isla sin prisa. Con tanta calma, sentía como si estuviera en un sueño tranquilo y no debía molestar. Probablemente, esto significaba que no tenía sentido buscar enemigos. Si existía el más mínimo riesgo, no podía permitir que nada les sucediera a los humanos que solo lo tenían a él para confiar. Habían luchado con ahínco durante todo el día. Si algo acechaba en la noche, aún podía luchar todo el tiempo que fuera necesario. Pero realmente estaba tranquilo. La torre había desaparecido sin dejar rastro. En su ausencia, la isla parecía aún más grande. Y, sin embargo, al mismo tiempo, sin el elemento central que la unía, parecía desolada y frágil. Como cenizas frías, un montón de escombros que seguían navegando contra toda lógica, incluso después de que su propósito hubiera perdido sentido. Sus monstruosos habitantes también la habían abandonado, lo que indicaba que la influencia de la torre también se había desvanecido. Su sangre había cubierto una vez esta isla. Todo era blanco nuevamente. Mientras vigilaba cualquier hueco y grieta que pasara, Galahad pensó que bien podría inspeccionar el ruido que habían oído antes. No fue difícil encontrar qué parte se había derrumbado y hundido. Como si alguien le hubiera dado un mordisco, una décima parte de la isla había desaparecido. Pero eso fue todo. Como todo este lugar ya estaba compuesto de fragmentos del arca, sería imposible determinar dónde se estaba debilitando la hechicería que los unía. Sin embargo, el caballero no pudo encontrar ningún punto que pareciera estar a punto de derrumbarse. Quizás era como había dicho Oriana y debían dejar ese asunto para más tarde. No cuestionó su experiencia. De hecho, se alegró de que Leo pudiera descansar un poco. Galahad debería hacer lo mismo. Había visto a Berserker de negro partir antes, y eso le hizo pensar que tenían la misma premonición. Esta noche era una recompensa para que pudieran orientarse. ¿Qué les depararía el día siguiente? Galahad había sido gravemente herido no una, sino 2 veces. Aunque no podía recuperarse, quizás debería fingir lo contrario y rezar. ... Sin embargo, su mente aún no estaba del todo en paz. Fue solo una corazonada, la que lo guió a vagar por el centro de la isla. Las estatuas de obsidiana y las colinas de huesos también habían sido borradas, lo que dificultaba recordar dónde estaban exactamente los muros de la torre. Sin embargo, trazar una línea recta hacia el centro funcionaría igual de bien. Sintió la brisa fría a través de las grietas de su cuerpo. Una sensación que nunca había experimentado cuando estaba vivo. Aún así no sentía frío ni sensación incómoda. Le hizo reflexionar sobre su naturaleza, sobre el cuerpo humano que siempre había dado por sentado y la construcción divina en su núcleo. Se sentía bien porque esta apariencia exterior era falsa. Había nacido como hombre y, hasta cierto punto, había vivido como tal. Era una excepción entre las excepciones, pero aún así había comido todas las comidas y trabajado cada día junto a sus compañeros. Ahora que se veía así, se preguntaba si todo había sido un mero acto, una simulación de la vida. ¿Era algo que debería lamentar? ¿O te pareció apropiado? Él no podía entenderlo muy bien, así que buscó ayuda en otro lugar. Intentó imaginar cómo se habría sentido Percival al respecto. Los recuerdos de su viejo amigo resurgieron. Un caballero de corazón inmenso que siempre expresaba sus sentimientos con exceso, como para compensar la insensibilidad de Galahad. Galahad creyó haberlo comprendido mejor durante su batalla contra Nimrod. Así, lo imaginó. Podía ver el rostro de Percival, cómo sus cejas se fruncían ligeramente sobre sus ojos húmedos, las lágrimas rodando por sus mejillas y su boca sellada para contener el flujo de emociones. Así que fue algo triste, después de todo. Aunque Galahad no pudo evitar sonreír levemente para sí mismo. No había imaginado nada, pues esa era la cara que había puesto su amigo durante sus últimas despedidas. Un recuerdo, por desgracia, no aceptaba palabras de consuelo. Pero quizá no era tan triste. Él era Galahad, a quien siempre había conocido. Nada podía cambiar su forma de vida, quien siempre había sido. Él era simplemente Galahad. Esa fue la preciosa lección que aprendió en esta era. ¿Qué pasa con esa cara larga? Una voz rompió el hechizo del silencio. Parecía haber llegado a su destino. En medio del campo blanco, el caballero vio a alguien esperándolo. Un guerrero con mallas rojas, al que le faltaba más de la mitad del pecho. A pesar de ello, lucía una gran sonrisa mientras su espada descansaba sobre el hombro que le quedaba.
Ya veo, dijo Galahad. Eras tú. Tenía el presentimiento. No sé de qué hablas, pero qué gusto que me visites, rió Fergus. A este paso, pensé que iba a morir solo. El sable blanco ya estaba desapareciendo, su silueta se erosionaba hasta convertirse en polvo dorado. Llegar tan lejos con una herida mortal era una hazaña impresionante. Sin embargo, incluso sin ella, ya había perdido su ancla en este mundo. Ha sido un día infernal, te lo aseguro. El guerrero gruñó y se encogió de hombros. Recon está terminando bastante bien para nosotros. Alguien incluso consiguió lo que quería. No puedo decir tanto. ¿Qué deseas? Es un poco cruel preguntarme eso. Interrogación de cierre. Galahad inclinó la cabeza. Lo sé, lo sé. Ya era hora de irme. Fergus suspiró. Pero el brillo en sus ojos revelaba otra historia. Ya que estás aquí, sería un desperdicio pasarme lamentándome durante mi partida. Llámame codicioso, pero, con todas las locuras que están pasando en el arca, nos han interrumpido en medio de algo. Levantó a Cad Ball y lo apuntó al caballero con una sonrisa. ¿Qué tal si terminamos lo que empezamos? Esa chispa combativa no se había extinguido en él ni siquiera después de que el fragor de la batalla se hubiera extinguido. Ambos no lucían tan bien como cuando cruzaron espadas en el arca. De un lado, un guerrero mutilado con un pie en la tumba. Y del otro, un caballero fracturado que había soportado muchas pruebas en rápida sucesión. La idea de que tales personas se enfrentaran sin un objetivo claro era irrazonable. HMPH. Galahad invocó su espada y su escudo y se enfrentó. Fergus dejó escapar un ladrido de satisfacción y, sin esperar un segundo, cargó a toda velocidad. Galahad esperaba que tomara la delantera. Como se le agotaba el tiempo, un ataque a fondo era la única opción. Aún así, la estrategia de su oponente lo sorprendió. Debido a la importante parte de su cuerpo que le faltaba, el equilibrio de Fergus era completamente diferente al de su primer combate. Así, en lugar de seguir una línea recta, el guerrero dejó que el peso de su espada lo arrastrara. Justo cuando Galahad lo esperaba por la derecha, giró y se lanzó desde la izquierda. Aún así, no había duda de que Fergus no estaba en su mejor momento. Su finta fue bloqueada simplemente por el escudo de Galahad. Vamos, dale un poco más de coraje. Eso no disminuyó su entusiasmo en absoluto. El caballero respondió con un golpe, pero el guerrero resbaló con suavidad. Sin embargo, reaccionó de inmediato y atacó repetidamente. Cada uno de sus golpes carecía de la fuerza suficiente para romper la defensa de su oponente. Cuando el guerrero se acercó de nuevo, Galahad cargó repentinamente. Fergus sonrió. No aguantaba los golpes como el caballero, pero tenía una ventaja. No le importaba ser herido. Gran parte de ella estaba desintegrado, de hecho, había perdido un pie, pero aún le quedaba suficiente para que Galahad lo apuñalara. Fergus recibió su espada mientras lo rodeaba con el brazo. Exclamación de cierre. ¿Qué tal esto? En la espalda de Galahad, Cad Ball apuntaba hacia abajo. Una oleada de luz arcoíris se disparó hacia el suelo, impulsándolos a ambos. Fergus, sin embargo, la había inclinado con cuidado. Dobló la espalda simultáneamente y usó su ráfaga de maná para compensar su falta de fuerza. De un solo golpe, blandió al caballero y le estrelló la cabeza contra el suelo con un suplex improvisado. Después de ser liberado, Galahad rodó una vez y disparó de nuevo hacia Fergus. ¿No es suficiente, eh? El guerrero hizo una mueca. La espada sagrada descendió de forma que lo partió por la mitad. Otra breve ráfaga de arcoíris puso a Fergus fuera de su alcance. Pero no quería alejarse. Era todo el tiempo que tenía, se moría por usarlo blandiendo su espada. Y así, los dos sables danzaron. A partir de ese momento, Fergus utilizó al máximo su espada para arremeter contra su oponente. Era todo lo que podía hacer, ya que sus piernas se habían acortado hasta las rodillas. Pero, por su parte, Galahad no aguantaba sus ataques como un muro inamovible. Se movía con agilidad, desviando a Cad Ball con su escudo y persiguiendo al guerrero con su espada. Y se estaba acercando. En su tercer enfrentamiento, dejó una línea roja en el rostro de Fergus. Esto no desanimó al guerrero. En su cuarto enfrentamiento, colocó su espada entre los dos armamentos de su oponente. Exclamación de cierre. Antes de que pudiera realizar un ataque o un contraataque, una explosión de arcoíris surgió y cambió la trayectoria de la espada. Se estrelló violentamente contra el escudo de Galahad. Como el caballero también estaba a la ofensiva, eso bastó para desviarlo. Inevitablemente, el repentino impulso casi envió a Fergus disparado, ya que estaba prácticamente en el aire.
Pero la ocasión que había estado esperando había llegado. La guardia de Galaad estaba completamente abierta. Entendido. Con otra breve ráfaga, rectificó su curso y con una tercera, impulsó a Cad Ball con un simple golpe descendente. La oleada de maná no solo lo hizo más fuerte, sino también más rápido de lo que el caballero podía responder. Todo el cuerpo de Fergus se movió junto con su arma, dándole la apariencia de una sierra por una fracción de segundo. Cad Ball cayó verticalmente, directo a la cabeza de su objetivo. Galaad observó con los ojos muy abiertos cómo se acercaba el borde, calculando si le partiría la cara o si podría soportarlo. Pero, nunca descubrió la respuesta al final. KHH. Ninguna espada alcanzó a Galaad. Antes de que el guerrero pudiera detener su ataque, Cad Ball ya no existía. Solo quedaba el impulso que había arrastrado, derribando a un indefenso Fergus. Incluso sus manos habían perdido fuerza. Ni siquiera podía fingir que seguía luchando con los puños. Con lo poco que le quedaba, Fergus intentó agacharse. Ah, maldita sea, supongo que es lo que merezco. Un castigo por no haber actuado antes. Rió sombríamente. No había una sola parte de él que no estuviera envuelta en oro. ¿Sabes? Solía pensar que mi maestro y yo éramos parecidos. Estaba totalmente equivocado. Sin darme cuenta, se fue y mató a tantos para detenerlo. Qué mal gusto, ¿dónde está la gracia en todo esto? G. Pero al menos no fue aburrido. Esta segunda vida. Y entonces, el sable blanco se desvaneció por completo. Galaad observó la nube de partículas brillantes elevarse en la noche. Mientras el viento las dispersaba, creyó oír el mensaje final del guerrero. Si alguna vez nos cruzamos nuevamente, espero que podamos resolver esto de una vez por todas. Galaad los vio desaparecer uno a uno, hasta que no quedó ninguno. Al final, no había logrado cumplir su deseo. Pero no parecía muy triste. Algo tan simple, ¿lo entendía? El caballero entonces miró la luna y las estrellas. Recordó al emperador loco, aislado en su propio mundo, y al cazador atrapado por su agravio. Todos aquellos con quienes había luchado, sus sinceros deseos antes del fin. Finalmente, pensó en lo que vendría. El mañana del que no podrían escapar. Pero el futuro era como un espejo. Al mirarlo, no pudo evitar ver cómo había seguido adelante hasta entonces. Desde el momento en que respondió a la llamada de Leo Argas hasta este mismo día. Una segunda vida. Esta vez le asustó. Leo agachó la cabeza y miró al cielo. El grupo de supervivientes había llegado a su límite. Habían terminado de curar sus heridas y de lamentarse por el pasado. Así que era hora de ceder a su ansia de dormir profundamente. Había lugares que ofrecerían un mejor lugar para echarse una siesta en esta isla, pero estaban demasiado cansados para buscarlos. Saber que podían descansar sin obstáculos era todo el lujo que necesitaban. Así pues, se organizaron en el más profundo silencio y reclamaron sus camas para pasar la noche. Había personas atípicas, como Alexander y Loia, que se acomodaron juntos en su rincón. Ewald aún mantenía cierta distancia. Leo no estaba seguro de si dormía o pensaba solo. Si necesitaba ese tiempo, nadie se lo iba a quitar. No era el único que se quedaba despierto. Michael y Oriana tampoco habían aceptado la invitación para apagar las luces. Estaban sentados a un lado, a veces intercambiando algunas caricias, pero nunca una conversación completa. Y luego estaban los demás. Leo, Laurent, Ladile, Atsuyo, Gris y Mariar estaban amontonados. El frío era 4 veces peor que durante el día. Todo lo que habían traído o rescatado se había perdido, incluyendo cualquier tipo de manta. Aún tenían sus abrigos, y a los demás. Esta situación debería ser incómoda, pero eso no impidió que se desmayaran al instante. Algunos habían estado dudando entre el sueño y la realidad antes de siquiera sentarse, así que no era de extrañar. Leonor parecía poder unirse a ellos. Tenía todas las razones para estar cayendo en picado por el túnel del inconsciente. El peso de cada acción imprudente lo estaba aplastando. De alguna manera, eso no era suficiente. Pensamientos dispersos no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Rodeado de toda esa gente, recordó cómo habían sido las cosas antes. Lo que había esperado lograr y lo que había temido. Había sido un día tan largo. Al llegar al arca, lo único que deseaba era reencontrarse con Atsuyo. Al recordarlo, aún le costaba creer que realmente lo había logrado. La había encontrado y finalmente le había dicho lo que sentía. Y él la había escuchado a cambio. Una historia más loca de lo que parecía, pero al final había funcionado.
Pensaría que había sido una ilusión suya, si no fuera porque ella dormía allí cerca. Pero de alguna manera, a lo largo del camino, habían sucedido muchas cosas. Había conocido gente que nunca volvería a ver. Había compartido sus penas con quienes deberían haber sido sus enemigos. Había sido testigo del desenlace de una historia más grandiosa que él. María también estaba allí, durmiendo plácidamente. Con lo exhaustos que estaban, no había podido hablar largo y tendido con ella. Después de más de un año y algunas travesuras increíbles, tenían mucho de qué ponerse al día. Pero ella realmente estaba allí, sana y salva. El tío Michael podía dejar de darse golpes en la cabeza. Laurent también había desafiado sus miedos y había hecho lo que tenía que hacer. Al mirar esa imagen grande e improbable, Leo tenía muchos motivos para estar feliz. Tanta felicidad que era casi aterrador. Saber, ¿estás bien? No se atrevía a hablar en voz alta, pero aún así quería compañía. Leo. Todo está bien. La isla está desierta y libre de cualquier amenaza. ¿En serio? Hubo mucho ruido antes, ¿a qué se debía? Encontré un alma que no se iría sin desafiar a alguien primero. Se acabó. No se preocupen, no hay peligro. Todos pueden dormir tranquilos. Ya están en ello. Pero no puedo ni pegar ojo. ¿Sigues ansioso por las batallas de hoy? No lo creo. Mis nervios no tienen la energía para eso. No quiero volver a correr en mi vida. Pero, aún así suena más tranquilizador que dormir. No sabía que fuera posible. ¿Pasa algo? Tal vez. ¿Cuál es el problema? Tengo miedo. No quiero cerrar los ojos. Pero es más fácil descansar con los ojos cerrados. Nadie te atacará. ¿Y si despierto y descubro que todo fue un sueño? ¿Qué pasó hoy, todo lo que hice? ¿Y si nunca ocurrió? ¿Y si lo pierdo todo otra vez? No creo que esté soñando. Están todos aquí contigo. No estás solo. ¿Qué pasa si nunca me despierto? Ya lo he pensado. Sucederá pronto. Lo presiento. Pero no sé cuándo exactamente. Quizás, si cierro los ojos, quizás me esté despidiendo de todos. Del tío Michael. De María. De Atsuyo. De ti. Eso no pasará. Me aseguraré de que despiertes. De verdad. Sí. Es una promesa. Parecía que solo lo decía para animar a Leo. Aunque, como era un galá, quizá encontraría la manera. Hasta ahora había cumplido su otra promesa. Leo era el que estaba complicando las cosas, como si negarse a dormir fuera a cambiar lo sucedido. En realidad, solo quería que alguien lo consolara. Leo, ¿puedo preguntarte algo también? Por supuesto. ¿Cómo estuvo? ¿Esta guerra del Santo Grial? ¿Eh? Lo dices como si ya hubiera terminado. ¿Cómo ha sido para ti? Esa es una pregunta complicada. Al principio, no me lo tomé muy en serio. No quería el Santo Grial, solo quería un cambio de aires. Y cuando resultó que estaba totalmente equivocado, me sentí realmente estúpido. Todo se vino abajo y me rendí. Pensé que mi vida solo empeoraría, que todos los demás también se habían dado por vencidos. Pero tú no. Desde entonces, yo. ¿Te divertiste? Diversión. No describiría ni una sola parte como divertida. Pero, de alguna manera, no se siente mal. No me arrepiento para nada. Aprendí mucho, conocí gente que no puedo olvidar e hice lo que quería. No fue fácil, pero me alegro de no haberme rendido del todo. Y ahora, estamos tan cerca del final de la carrera. No parece real. Y es gracias a ti. Me mostraste que habría gente a mi lado, incluso si solo fuera yo. Ya veo. Eso es bueno. La verdad es que me da mucha vergüenza decirlo. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Había una pregunta para la que no encontraba respuesta. Así que pensé que debía preguntarle a alguien. ¿Preguntando por mí? Quizás. Deberías dormir ya, Leo. No pasa nada, aunque digas eso. Leo reprimió un bostezo. Pero no pudo reprimir las necesidades de su cuerpo. La perspectiva de la muerte y la ansiedad de esa noche no habían desaparecido. Nadie se las había arrebatado. Sin darse cuenta, cerró los ojos. Medio inconsciente, medio soñando, meditaba sobre su extraño sirviente. Cuánto lo había envidiado hacía mucho tiempo, y todo lo que habían hecho desde entonces. Esa línea de pensamiento lo guió suavemente hacia el sueño, lejos de esta realidad. Mientras tanto, lejos de los niños que se acurrucaban unos contra otros para darse un poco de calor, Michael y Oriana seguían discutiendo. «Puedes irte a la cama, ¿sabes?», bostezó el mago de mediana edad. «¿Qué estás vigilando?». «Si empezamos a hundirnos, te avisaré». «Mira quién habla», respondió ella secamente. «Tengo un entrenamiento riguroso por algo».
Puedo aguantar correr y estar despierta toda la noche mejor que un tipo que finge ser un luchador. Oye, aquí no hay nada que hacer. Te lo juro, refunfunó. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a vigilarnos hasta que termine esta guerra? Mi misión ha terminado. Asumí las funciones de gobernante, pero no pienso reemplazarlo, sobre todo cuando solo quedan 3 candidatos. Dudo que la iglesia me tome en cuenta mis acciones. Probablemente estén esperando un informe, así que después de todo regresarás. Me pregunto sobre eso. Mi misión ha terminado, pero no me siento bien. Oriana frunció el ceño. Tú también lo viste, ¿verdad? Lo que salió del Santo Grial. ... Si estuviera aquí, también querría investigar eso. Se encogió de hombros. En fin, podría preguntarte lo mismo. Ya no eres un maestro y has encontrado a María. Es hora de dar un paso atrás. ... Miró a su sobrino que roncaba. Teniendo en cuenta quienes siguen en carrera, podemos esperar que vuelvas a intervenir, ¿no? No. Sería una locura si le quitara la vista de encima, pero no es que tenga lecciones que darle. Michael sonrió con tristeza. Ha recorrido todo este camino solo. Él y María, ambos, han estado tomando sus propias decisiones y actuando en consecuencia. Mientras yo no los veía, dejaron de ser niños. Haga lo que haga Leo, sería el peor tío del mundo si le dijera cómo vivir sus últimos momentos. Bueno, ¿no estás pasando por tu crisis de la mediana edad? Solo te estoy mostrando la sabiduría de un padre. La miró con los ojos entrecerrados mientras le sacaba la lengua. Ella lo ignoró por completo. Después de un momento, Michael observó su expresión con seriedad. Oye, llevas un rato mirando al horizonte. ¿Sabes lo que nos espera? ... Hey. Antes de venir aquí, Ruler y yo estudiamos los movimientos del arca. Se dirigía hacia un lugar específico. Incluso siendo un montón de basura, parece que sigue yendo por ese camino. Por eso pregunto. No puedo darte la coordenada exacta. Pero jamás olvidaría ese lugar. Apretó la mano con fuerza. Nos dirigimos directamente a la costa de Japón, a la ciudad de Fuyuki.